¿Alguna vez han sentido que su voz no encajaba, que el lugar no estaba hecho para ustedes, que el acento, el género, la historia eran un obstáculo y no un valor? Mi nombre es Andrea García. Nací en Colombia y hace más de 20 años salí al mundo con una maleta llena de sueños y sobre todo de propósito. Gracias al Women Economic Forum por abrir este espacio tan necesario. Para mí realmente es un honor estar acá con todos ustedes. Hoy estoy aquí para hablarles del poder de construir una voz digital con sentido. Hoy quiero compartirles algo que no es solo mi historia, sino que también es mi propósito, cómo la tecnología, la innovación y la resiliencia pueden realmente empoderar nuestra voz y ayudarnos a construir el futuro que soñamos. Porque si algo he aprendido en todos estos años es que más allá de los títulos, los logros o los cargos, lo que realmente nos define es la voz que decidimos construir y sobre todo compartir con el mundo. Y mi historia con la voz no comenzó en un escenario profesional tradicional. Realmente comenzó muchísimo antes, de pequeña, en espacios más íntimos, más vulnerables, más desafiantes. Y hoy quiero llevarlos conmigo en un viaje desde la vulnerabilidad al propósito para mostrarles cómo una voz que a veces titubeó, que a veces fue puesta a prueba, realmente terminó convirtiéndose en mi herramienta más poderosa de impacto, de resiliencia, de conexión, pero sobre todo de legado. Y quiero comenzar con una verdad simple, pero profunda. La voz es realmente poder y en el mundo digital nuestra voz es nuestro legado. Mi viaje profesional comenzó, como les decía, pequeña. Fui actriz en mi niñez. Mi voz estaba en telenovelas, en la televisión, frente a cámaras. Era una voz alegre, espontánea, pero aunque mi voz ya resonaba, aún no tenía un propósito claro. Con el tiempo la vida me llevó por caminos muy diferentes. Cambié los libretes por contratos, los escenarios por juntas directivas, juntas de reuniones y conferencias, y la interpretación por la estrategia. Pero la verdadera transformación no llegó en un acento profesional, llegó con el dolor. La vida me formó desde otro lugar. La enfermedad de mi madre y su muerte cuando yo apenas era una adolescente me enseñó algo que hoy llevo tatuado en el alma. La fragilidad y la fortaleza pueden habitar en el mismo corazón. Ella, con su amor inmenso, con su visión silenciosa, me envió sola a Londres después de culminar mis estudios como abogada a mis 18 años, porque sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida y pues fue un acto de coraje, de fe y sobre todo de profundo amor. No fue fácil, un país nuevo, una cultura distinta y mi base, mi mamá, estaba muy enferma. Yo con la maleta cargada de miedos, tristezas, pero también de esperanza y en muchos sueños, pues fue ahí cuando, en medio de esa vulnerabilidad, empecé a construir la resiliencia que hoy me sostiene. Gracias a mi mamá, entendí que ser vulnerable no es ser débil, es tener el coraje de transformarse, de mirar el miedo y la tristeza con los ojos y poder seguir adelante. Yo era muy joven y ese acto, su acto, me obligó realmente a crecer de golpe, a encontrar fuerza donde no solo había incertidumbre, sino también a construir una voz que fuera verdadera mía, no una voz que repitiera lo que otros querían oír, sino una voz que aprendiera, que cuestionara, que sanara, una voz que se formó y se formó literalmente desde el centro mismo de la vulnerabilidad. Con el tiempo, yo cambié de ser abogada por los riesgos corporativos, financieros, por la tecnología. Me fui abriendo camino en entornos que no estaban hechos para mí, pero aún así encontré mi lugar y mi voz encontró su lugar también en el mundo de los seguros, con una trayectoria muy enriquecedora. Un mundo que tradicionalmente es masculino, donde las voces diversas, en su momento sobre todo, eran muy escasas. El momento que cambió, o no tanto que cambió, sino que tuvo un impacto en mi vida profesional, fue cuando me ofrecieron liderar un grupo de trabajo para BAME, Black, Asian and Minority Ethnic, en la empresa donde estaba trabajando. Yo era una de las pocas mujeres extranjeras de origen latino y pues un acento distinto. Era una línea de negocio donde realmente esos acentos no eran muy escasos, donde mi diferencia era evidente, donde además casi no había mujeres y mucho menos en posiciones de liderazgo en esa época. Entonces fue ahí cuando entendí y agradecí, sobre todo agradecí
que no solo podía tener voz, sino que también tenía esa responsabilidad de abrir muchos caminos. Comencé como mentora para mujeres en tecnología, también a compartir no solo mi experiencia, sino también mis dudas, mis miedos, mis aprendizajes, y busqué que mi voz fuera realmente un puente. Y fue ahí donde sentí el primer clic, que tener visibilidad no es el objetivo verdadero, ¿no? Ese objetivo verdadero tiene que ser tener intención. En esa empresa aprendí que sí se podía liderar desde la diferencia y no a pesar de ella. Y también descubrí el poder de liderar desde la autenticidad y no desde la conformidad. Pero no todo fue lineal. La resiliencia se forja en las pruebas, en el fuego, viví esas experiencias que me marcaron. Primero, el intento de silenciar mi voz, de minimizar mi presencia, mi esfuerzo, mi historia. Sentí el peso real de la competencia tóxica. Sentí esa tristeza profunda de cómo la crudeza del egocentrismo y sobre todo de la envidia, incluso entre mujeres, pueden buscar apagar una voz. La decepción de ver cómo el miedo, porque realmente eso era miedo, puede convertirse en hostilidad. Pero bueno, esta experiencia, lejos de quebrarme, me confirmó algo esencial, que mi voz no iba a ser apagada y que mi esencia no iba a ser minimizada. Entonces, a pesar de todo esto, bueno, realmente tuve la fortuna y el coraje, ¿no? De valorarme aún más, de sostener mis principios por encima de cualquier tempestad, de enfocarme realmente en lo que es importante y de alejarme de esa toxicidad que realmente nosotros no necesitamos en nuestras vidas y que no tiene cabida en una vida que realmente uno honra, porque valemos muchísimo más que eso y sobre todo merecemos construir y estar en entornos donde el liderazgo se nutra, donde no se destruya y menos con esa toxicidad. Somos mucho más que cualquier intento de apagarnos. Somos la fuerza de quienes convierten esas heridas en alas. Somos la voz que inspiran a otros a creer que también pueden volar. También, bueno, luego vino a hacerle frente a una pérdida familiar devastadora, una enfermedad que fue muy cruel, un cáncer que nos llevó a un adiós inevitable. Tuve la fortuna de permitirme estar presente, de valorarlo realmente y lo importante, de ver cómo ese dolor me llevó a pausar y a replantearme muchas cosas, casi todo, entender para qué estoy acá, cuál es el impacto que quiero dejar, qué quiero construir con lo que me queda, desde dónde quiero realmente dejar esa huella y cuál es esa huella que quiero sembrar, ¿no? Entonces, fue en ese cruce de dolor y de propósito donde decidí actuar, decidí salir de mi espacio tradicional en LinkedIn, quise llevar mi voz muchísimo más allá, fue precisamente desde esa herida, desde esa vulnerabilidad transformada en fuerza, desde esa voz que se negó a apagarse, que entendí que no bastaba con resistir, que había que crear, había que construir nuevos espacios y sobre todo que había que elevar otras voces, ¿no? Y así nació mi propósito digital, unir la tecnología con la innovación y la humanidad, sobre todo, para poder elevar voces, no solo de mujeres, no solo de comunidades BEN, ni solo de personas vulnerables, sino de personas que como yo le dan voz al mundo digital con un propósito. Así es que nace mi podcast Cibervoces con Andrea García. Un espacio donde no solo la tecnología, sino que también ese impacto humano se encuentran, donde mayoritariamente invito a mujeres líderes, en gran mayoría también colombianas o latinoamericanas, pero también aliados que apoyan el liderazgo femenino, comparten sus voces y construyen puentes, que eso es primordial. Entonces, empecé también mi misión de evangelización digital
defender los derechos humanos en el entorno virtual, alertar sobre los peligros y sobre todo resaltar las oportunidades de este mundo, aportar en ayudar a los que muchas veces no tienen cómo defenderse. Y bueno, todo lo que hago hoy, desde la ciberseguridad hasta el liderazgo, realmente tiene un propósito: empoderar, proteger y sobre todo transformar. Cada acción, cada publicación tiene un sentido, cada proyecto que emprendo tiene un propósito, cada alianza que construyo hoy tiene una intención: generar impacto. Y bueno, si logro cambiar la vida, así sea a una sola persona o simplemente ayudarla, me doy por bien servida. Hoy sigo ese camino, integré o ingresé, de hecho, al círculo de mujeres de Semana Dinero, donde fui invitada. También creé, cofundé CyberSpecs, una marca personal para poder innovar en tecnología con un propósito social. En Nirvana también, donde trabajo hoy y donde también soy partner, estamos diseñando un producto de ciberseguro que no es solamente una póliza, es una propuesta humana, pensada sobre todo desde las necesidades reales de los clientes, diseñada para proteger y sobre todo para fortalecer. También llevo mi experiencia a los más pequeños, educando sobre ciberseguridad y resiliencia digital, em, con un canticuento donde todos los ingresos van para una fundación, Los Niños del Sol. Y bueno, desde la infancia creo que es muy importante poder educar, porque creo que el liderazgo se construye desde ahí, desde los más pequeños, cuando estamos más vulnerables. Entonces, innovar para mí es transformar la tecnología realmente en oportunidades para todos, porque el futuro que queremos construir realmente empieza hoy, con acciones, así sean pequeñas, pero sobre todo con unas visiones grandes, gigantes. Entonces me imagino que se estarán preguntando, pero ¿por qué nos cuenta todo esto? Acá estamos es para una charla sobre empoderamiento digital femenino, pues porque todo esto en mi vida ha sido muy valioso y esta historia creo que es muy poderosa también para ustedes. ¿Qué significa realmente empoderarse digitalmente? Bueno, pues no es acumular seguidores, no es buscar likes, ni mucho menos buscar la viralidad, ni mucho menos perseguir algoritmos, ¿no? Es algo mucho más profundo, es crear impacto intencional, es usar todo ese entorno digital para amplificar causas y no egos, para construir oportunidades, para abrir caminos, no solo para nosotras, sino sobre todo para todos los que vienen detrás. Sé lo que es sentirse invisible en espacios que son dominados por otros. Sé lo que es ser minoría, no solo por género, sino también por cultura, por origen, por acento. He estado en salas donde eso parecía importar más que las palabras y donde nadie esperaba que yo hablara. Y bueno, pues aprendí que no hay que pedir permiso para tener voz. Cada paso que damos en el mundo digital es un acto y este acto tiene que ser un acto consciente de construcción, un puente más. Cada publicación, cada conexión, cada palabra que emitimos en lo digital construye o puede destruir puentes. Entonces, pilas. ¿Cómo liderar digital? Yo creo que los líderes hoy en día, en esta era digital, tenemos que elegir construir, elegir dejar huella, elegir ser parte del cambio que nosotros queremos ver en el mundo. Pero realmente, pues, construir no basta. Primero, debemos ver la realidad de frente, porque es muy importante para poder liderar con propósito. La presencia femenina sigue siendo baja a todos los niveles del ecosistema tecnológico. Hay liderazgo escaso, hay techos de cristal en los sectores punteros, hay una baja representación en áreas críticas como ciberseguridad, inteligencia artificial o incluso la robótica, y hay muchas brechas profundas en formación STEAM y en innovación. Ahora bien, para construir, yo creo que primero, como les decía, tenemos que mirar de frente a esa realidad, ¿no? Y quisiera darles algunos datos recientes de Iberolatam. Es importante que los escuchen,
no como una estadística, sino realmente como un espejo. Solo el 23% del talento tech en América Latina son mujeres. Menos del 16% ocupa cargos de liderazgo en tecnología. Y en España solo el 0,5% del talento en inteligencia artificial es femenino. En Colombia, hace poquito en la charla del Circo de Mujeres, Semana de Enero del 9 de mayo, tuvimos una charla muy interesante donde nos dijeron que ya logramos el 25% de participación en las juntas directivas. Eso es increíble. Em, yo creo que aquí no estamos sentadas todas en las mesas donde debemos estar sentados. No estamos diseñando el futuro. No basta con participar. Tenemos que poder liderar, crear y sobre todo poder decidir, porque la transformación digital no va a ser real si nosotros como mujeres tampoco estamos presentes, sino lleva también ese rostro de mujeres. Es decir, no basta solamente con adaptarnos al cambio, tenemos que ser protagonistas del cambio. No basta con ocupar esos espacios, tenemos que liderar la construcción de nuevos espacios. Esa brecha existe, es clara, con estas cifras que les di, pero también tenemos la oportunidad histórica de cerrarla. ¿Y cómo se hace eso? Pues actuando, con actitud y con acción, con tecnología, con propósito, con comunidad y sobre todo con voz. Yo hoy no quiero pretender que esto sea solo una charla de inspiración, sino también quiero dejarlas o dejarlos con herramientas, porque en medio de esta realidad desafiante, la tecnología también pues nos genera una enorme oportunidad. Es usar la tecnología y la innovación como herramientas de igualdad y empoderamiento, no para adaptarnos al sistema tal como es, sino también para poder transformarlo. Entonces, ¿dónde está la clave? Yo veo que hay dos pilares o dos herramientas, perdón. La primera es, necesitamos mayor capacitación. El futuro pertenece a quienes dominan el pensamiento crítico, la ciberseguridad, los datos, la programación, la adaptabilidad. Pero aquí entra un concepto clave y también lo vimos la semana del Círculo de Mujeres el 9 de mayo con un concepto de Power Skills. Las habilidades que nos enseñan sobre todo en los libros, pero que realmente se construyen desde el liderazgo real y que son importantísimas en esta nueva era de lo digital. La influencia con empatía, por ejemplo, la escucha activa, la curiosidad con criterio, esa resiliencia también emocional, la inteligencia digital, que es eso de gestión, es poder gestionar la huella digital que estamos dejando, la cultura de ciberseguridad, sobre todo la ética algorítmica, ¿no? Esa narrativa en entornos digitales que es saber contar tu historia, pero con intención. Y bueno, pues yo misma he desarrollado todos estos skills en la industria aseguradora y de ciberseguridad. He tenido que traducir riesgos técnicos en decisiones y sobre todo en decisiones que sean comprensibles no solo para directorios, sino también para diferentes cargos, para jóvenes incluso. He tenido que liderar sin ser la más ruidosa en la sala y bueno, pues no fue de un día para otro. Todo esto fue acumulando realmente pequeñas victorias. Y aquí quiero dejarles como un quote de Robin Sharma, que es, todo cambio es difícil al principio, es caótico, sobre todo en el medio, pero es muy glorioso al final. Para mí, ¿qué ha funcionado? Pues a mí me encanta estudiar y creo que eso también es súper importante en esta era y aprender, ¿no? Entonces, para muchos quizás con nuestros compromisos nos decimos nos cuesta, pero yo creo que ese método del day stacking es súper importante porque ayuda a mejorar los skills. Si de pronto le dedicamos solo un 1% cada día, solo una hora, todos los días, pues al final del año hemos crecido más de un 300%. Entonces, capacitarse realmente es una palanca que nos ayuda en la igualdad. No es una opción, eso también es liderazgo. Y la otra herramienta, el otro punto, es la tecnología para la igualdad. La tecnología realmente no es neutral, puede perpetuar sesgos
o también los puede cerrar. Entonces, considero que necesitamos muchísimo más conciencia de género en los algoritmos, más mujeres diseñando inteligencia artificial, más diversidad en juntas directivas y, ojo, debemos tener al menos un 30% de participación para poder tener masa crítica real. Porque quien diseña la tecnología realmente está diseñando el mundo y hay más, ¿no? Em, Empoderamiento digital con propósito también significa proteger tu energía. Nosotros tenemos una capacidad mental que es limitada y cada día esa banda cognitiva se consume entre correos, chats, compromisos, redes, cosas pendientes, etcétera. Pero ese propósito digital em, em, tiene que ser consentido, ¿no? El para qué haces presencia en esas redes sociales nos ayuda a decidir qué consumimos, cuándo nos conectamos y cuándo es el momento para priorizarnos. Entonces no se trata de desconexión, se trata de conexión consciente en todo lo que realmente importa. Levantarte temprano y comenzar el día con lo que importa realmente no es egoísmo, es estrategia de sostenibilidad. Tu claridad mental también es tu activo más valioso. Empoderarte digitalmente no es estar en todas, es saber por qué estás, es construir una voz digital alineada con tu propósito, no con la presión del algoritmo. Y bueno, todo esto suena lejano e inalcanzable, pero quiero dejarles este mensaje. No necesitamos hacerlo todo en un día, necesitamos es realmente empezar con una acción, con una lección, porque la transformación real no es teórica, es cotidiana y se construye con pequeños pasitos. Y bueno, como siempre digo, empoderar no es dominar, es realmente abrir caminos, es dejar un legado y sobre todo el momento realmente para empezar a hacerlo es hoy. La historia no termina aquí. En estas 5 estrategias que realmente me han guiado en mi camino para construir esa voz digital con propósito, quiero compartírselas porque pues me han ayudado a construir una voz digital con intención, con cuidado y sobre todo con impacto. La primera es construir tu voz digital con intención. No publicar por inercia, no repetir lo que se espera que uno haga, ni mucho menos publicar cosas que no tengan sentido y que no estén hechas con el alma ni con dirección. Antes de subir un contenido, es muy importante que se hagan preguntas poderosas. ¿Qué es lo que quiero amplificar? ¿Qué es lo que quiero proteger? ¿Qué es lo que quiero aportar? Tu voz digital debe ser coherente con tu vida offline, con tus valores, con ese legado que quieres dejar. Una marca personal con sentido no nace desde la estética, sino desde el propósito. Cuando los mensajes, los valores y ese impacto se alinean, la autenticidad se convierte en tu activo más valioso. Segundo, protege tu espacio digital. La ciberseguridad no es solo para los técnicos, es para todos los actos de liderazgo que nosotros hacemos, es parte de nosotros. Proteger tu identidad digital, tu privacidad, tu reputación online, es realmente proteger tu credibilidad, tu trayectoria y sobre todo tu futuro profesional. La próxima vez que creen contraseñas, eh, que sean fuertes, suena exagerado, pero recuerden que tu voz vale y que hay que cuidarla como tal. Tercero, tejer redes auténticas. Las alianzas transformadoras no se construyen en la superficialidad, sino en la confianza, en la escucha, en esa visión compartida. Rodéate de quienes eleven tu voz, desafíen tus ideas con respeto y sobre todo celebren tus logros como propios, porque solas podemos avanzar, pero en red podemos trascender. Yo encontré mi tribu en el círculo, como les mencionaba, también en alianzas como el Women in Insurance Alliance y también en mi grupo cercano de amigas y colegas con quienes comparto visión y sobre todo son mi sostén. Son redes auténticas, muchísimo más que contactos, son familia, es una comunidad que sostiene y que sobre todo impulsa. 4. Conquisten el algoritmo, pero sin perder el alma. No confundan visibilidad con valor. No confundan esos likes con legado. Hay que liderar en lo digital sin esclavizarse en esas métricas. Es tener claridad, es saber que esa autenticidad nuevamente es más poderosa que cualquier tendencia. Hoy, quienes compran seguidores, hay muchos. Hay también quienes alquilan influencias,
pero la coherencia no se puede falsificar. La viralidad al final del día termina pasando, pero esa coherencia queda. Entonces, no cambien su voz para gustar, usen su voz para transformar. Y el quinto pilar, y para ir terminando, que para mí es innegociable, es la salud mental digital. Es liderar en lo digital, pero cuidándonos, ¿no? Porque hablar de empoderamiento digital con propósito no es solamente alzar la voz, es también saber cuándo nosotros debemos detenernos, cuándo nos debemos proteger y sobre todo cómo nos debemos sostener emocionalmente en este mundo hiperconectado. Aquí llegó el perrito. Tu presencia digital debe sumar a tu vida y no restarte energía. El autocuidado no es debilidad, es estrategia de sostenibilidad. Este pilar lo descubrí muy pequeña. Recuerden que antes les hablé de nuestra capacidad mental limitada, de cómo proteger nuestra energía. Pues hoy quiero llevarlo un poquito más allá. Mi madre tenía una enfermedad mental y que era bastante compleja, como la esquizofrenia, y me enseñó desde muy pequeña que cuidarse no es un lujo, es realmente un acto de amor propio. Aprendí a leer emociones, a sostenerme desde la fortaleza invisible y sobre todo a entender que la salud mental es una prioridad vital. Y bueno, pues luego vino otra lección. Cuando fui actriz de niña, viví bajo la mirada constante del público y un día me bajé de un taxi, me partí el pie, tenía tacones, sí, yo sé, chiquita con tacones, pero bueno. Y cuando tuve que hacer 6 meses de fisioterapia, vinieron los cambios físicos, me engordé muchísimo. De ahí vino algo devastador para mí, que fue ese bullying mediático. Afortunadamente, las redes sociales no existían como hoy, porque realmente era muy pequeñita. Y bueno, llegaron a llamar mogolla en revistas, se burlaban incluso públicamente de mi rostro y de los dulces que comía, ¿no? Pero bueno, desde ahí supe que cuidar tu salud mental también es proteger esa esencia, de que cuando el ruido externo intenta definirte, pues uno tiene que ser bastante más fuerte que eso, ¿no? Hoy como mujer adulta he aprendido a vivir con ansiedad pues lo digo con la frente en alto, porque liderar también es cuidarse. No, yo no quiero dejar un legado eh, si realmente me estoy rompiendo por dentro, ¿no? Entonces, ¿qué significa cuidar tu salud mental con propósito? Bueno, pues fomentar interacciones significativas, calidad. Prefiero una red pequeña pero con propósito que una audiencia que realmente sea vacía. Y esto pues lo he vivido en carne propia y incluso es curioso, ¿no? Cuando estás en una gran corporación o tienes un cargo visible y publicas algo, y aparecen todos esos likes, los aplausos, los qué gran líder, pero el día que cambias de rol o de empresa, muchas de esas reacciones desaparecen. Y bueno, uno se pregunta, pero ¿será que entonces el contenido dejó de tener valor? No, para nada. Lo que pasa es que muchos interactúan por conveniencia, por cultura de agradar, por interés. Y como quien dice, no, interés, ¿cuánto vales? Pero crear comunidad es más importante y esa comunidad, como les decía, con sentido, con relaciones genuinas, es esencial. Mi tribu no se mide en métricas, sino se mide en vínculos. Otro punto es proteger tu bienestar frente al ciberacoso y los juicios. Tener voz no significa aceptar violencia. Ojo, recordemos lo que les conté de lo que yo viví de niña. Hoy sé cuándo rodearme de personas que suman luz y también sé cuándo pedir ayuda profesional, porque eso es liderazgo, eso es estrategia. Tercero, romper con la comparación constante. Hoy abres LinkedIn y ves miles de posts, sobre todo con inteligencia artificial, temas de productividad, tendencias, etcétera. Pero el liderazgo se nota más es cómo vives lo que cuentas y no en cómo cuentas lo que vives, ¿no? Compartan una narrativa que realmente a veces no tiene por qué ser perfecta, porque eso puede desgastarlo a uno. Compartir lo que uno vive, los aprendizajes reales, los errores, congresos donde han estado, incluso cositas que de pronto no salen como uno espera, pero eso conecta y es muchísimo más valioso y construye, es humano, es la realidad. Otro punto, yo practico el yomo, porque no estar en todo, no publicar a diario, no reaccionar ante cada tendencia también es salud mental. Esto es encontrarse, es decir, con claridad, hoy no me conecto y hoy prefiero conectarme conmigo.
Es presencia con propósito. Es elegir desde la paz, no desde la presión. Quinto, cuiden su energía, no solo su agenda. Esto ya lo comentamos. Ajusten compromisos y sin culpa. Sexto, desarrollar conciencia digital. Evalúen, como les decía antes, ese propósito. ¿Ok? Un líder digital con propósito elige desde la claridad y no desde la presión del algoritmo. Séptimo, respeten sus propios límites. Cuidarse no los va a hacer menos líderes, los hace sostenibles, los hace humanos, conscientes, firmes, empáticos. La salud mental digital es la base silenciosa que sostiene nuestra voz con impacto. Y una voz con impacto es una voz que sabe pausar, que sabe cuidarse y sobre todo elegir con sabiduría cuándo debemos hablar y cuándo debemos descansar. Gracias por permitirme estar acá, compartirles este viaje de voz con propósito de cuidado y recuerden, nosotros no vinimos aquí para ser perfectos en las redes sociales, vinimos para ser reales, vinimos a dejar un legado, así que muchísimas gracias por escucharnos. No olviden seguirme en las redes sociales.